pérdida física de las personas o de alguien, de algún ser querido, de alguna mascota. Pero un duelo también es atravesar un cambio de pérdida. Cuando hacemos una elección en nuestra vida y ese proceso, ese cambio conllevado con esa nueva elección también conlleva un duelo. Y estoy justamente con mi primera invitada aquí en el Living, Azul Cheme, la licenciada en psicología del espacio y consultora Mundo Propio. Bienvenida, Azul, ¿cómo estás? Bien, Gaby, gracias. Y vamos a hablar de este tema, el duelo y las elecciones en la vida. Así es, me encanta poder abordar este tema porque como vos bien decías, un poco siempre asociamos el duelo a lo que es la muerte, a lo que es la pérdida de un familiar, de un ser querido, y en realidad el duelo viene a ser la reacción ante una pérdida. Claro. Y siempre sabemos que esto implica un gasto de energía, un gasto de tiempo, que implica una dolencia en el sujeto. Entonces, un poco hoy venimos como a mostrar que acompañar ese proceso y atravesar el proceso de duelo que hay en una elección es importante. Es importante poder escuchar qué se siente cuando uno tiene que tomar una decisión, tiene que elegir algo y que lo que implica esta elección es tomar algo y dejar algo, ¿no? Claro, claro. Y que ahí se produce todo un cambio. Y cuando hablábamos recién, off the record, en el corte, vos hablabas justamente del adolescente, ¿no? Cuando Ujú. ese proceso, ese paso, ese salto de terminar la secundaria e iniciar la universidad, ¿no? Que también es un proceso difícil. Y vos sabés que yo también viví como un duelo desde ser mamá. Cuando mi hijo pasó Ujú. esa etapa, también fue un duelo porque era un cambio, ya era otra etapa en la vida, ¿no? Era una transformación. Sí, es que como bien decías recién, el adolescente en particular es una etapa, es un sujeto que atraviesa una cantidad de duelos por elecciones, ¿no? Sí, Elección de identidad, elección de hasta de la ropa que me voy a poner. claro, Entonces, entender que esta etapa necesita un acompañamiento y que existe, como vos decís, por ahí esta nostalgia, esta angustia, esta tristeza o felicidad, porque muchas claro. veces se presenta la felicidad o la ansiedad, de que se está perdiendo algo que es la escuela, que es algo totalmente familiar, Claro, totalmente conocido, para pasar a lo que es la universidad, que es un mundo incierto, un mundo sí, que genera miedo. Entonces, como esa elección que por ahí creemos como que es un poco, no sé si fácil o tal vez que es, bueno, elijo entre abogacía o lo sabía desde siempre, en ese momento es como que para. Y digo, bueno, ¿y ahora qué claro. hago con esta elección? ¿Hacia dónde voy? Qué bueno. Qué interesante. Eso es un servicio que desde Mundo Propio ofrecen a los jóvenes, ¿no? Sí, sí, incluso, bueno, si quiere pasar la producción, unos flyers donde nosotros contamos que en Mundo Propio estamos iniciando con este servicio, con este acompañamiento que, como Sí, bien te decía, se trata de generar un espacio en el que se pueda expresar el sentir de esa persona, ¿no? claro. ¿Qué siente en este momento? ¿Qué elección va a tomar? Porque es una elección sumamente singular, eso Sí. también es importante, y que está por generar un cambio radical en la vida de esa persona. Exacto, seguro. Y Ujú. Azul, y siempre pienso, ¿no? Que en esa edad, 17, 18, cuando uno termina la secundaria y tiene que tener justamente esa elección a esa carrera universitaria. ¿Y Ajá. cuántas veces pasa de que vemos a los chicos que también van de una carrera, que hacen unos meses, cambian, van un año a otra? Porque Ujú. también, no sé si todavía se tendría como esa madurez y esa sabiduría de saber que tal carrera es tu vocación. Claro, incluso está bueno pensar así, pensar que también el proceso de acompañamiento no es algo que tenga un resultado final y que te garantizo que vas a estudiar tal carrera, no, Claro, sino que se trata de un acompañamiento y en ese encontrar el deseo, perseguir el deseo de lo que quiero y a la vez tramitar ese duelo, sí, vamos a ir como esto de tomando, dejando, qué quiero, qué no quiero, qué me gustan, qué soy bueno. Y como vos bien decías, muchas veces las elecciones están atravesadas por el contexto histórico, el contexto claro, familiar. Entonces, hay veces que hacemos elecciones que tal vez no son las más acertadas, pero es importante resaltar, esto es una frase que daba en un curso de capacitación en orientación vocacional y que decía
que la elección no nos estamos jugando la vida. Hay que insistir en eso, no nos estamos jugando la vida, pero sí hay que jugarse. Claro, está bien. Hay que animarse y hay que jugarse porque estamos tomando algo y dejando algo y tal vez eso, como vos decís, elegí entre abogacía y medicina, arranqué abogacía y al año no me gusta, lo quiero dejar. Exacto. Y muchas veces es porque ese duelo no fue tramitado. Mira. Porque ese duelo, por lo que no se eligió, por haber dejado esa carrera, que por seguramente una variedad de motivos no se pudo lograr. Claro, exactamente. Las situaciones que sea. Bueno, si tenemos las placas, entonces las compartimos en qué consiste, digamos, el acompañamiento, Ajá, ¿no? Con los servicios que ofrece. Un poco ahí vamos a ver que nosotros proponemos trabajar 6 puntos, que por ahí los podemos hacer en 6 encuentros o más, porque esto depende del tiempo de cada sujeto. Claro. Cada proceso tiene un atravesamiento subjetivo que lo hace único. Entonces, la entrevista, conocer las aptitudes del sujeto, después los intereses. Acá, como te decía, las aptitudes, qué habilidades tengo, los intereses, qué me interesa, qué hobbies, qué actividades me gustan hacer. Entonces, vamos como conociendo después la personalidad del sujeto para conocer qué carácter tiene, qué conductas lleva a cabo, desarrolla, cuáles son sus motivaciones también. Porque bueno, todo este conjunto de, como vos decís, de aspectos, todo este conjunto de información que nos van a arrojar, ya sea las entrevistas o los test o las evaluaciones psicológicas que vamos a ir haciendo, son las que nos van a ayudar a que también el proceso de orientación vocacional tenga esto que es el carácter que eminentemente preventivo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a prevenir el fracaso, como vos decís. Sí, porque también les ocasiona a los chicos un fracaso el comenzar una carrera y cómo le cuento a mis padres, a veces pasa, cómo cuento que no es lo que quiero seguir, lo que quiero estudiar. Y bueno, y los padres también saber aceptar y escuchar. Y es esta una buena época del año para para adquirir estas herramientas, ¿no? Sí, siempre es como que después de la mitad del año arranca como a ver, ¿y qué vas a estudiar? ¿Y a qué te vas a dedicar? Y bueno, y ahí empiezo yo, ¿y qué voy a estudiar? Y no sé qué voy a estudiar, y estas cantidad de preguntas en las que por ahí nos sentimos un poco solos por este como cambio que va a generar esta elección en nuestra vida. Exacto. Entonces, también cuando hablaba con Ceci desde Mundo Propio, desde cómo generar este espacio, también notábamos que hay personas adultas que hoy en día tienen una profesión y que no están realmente cómodas en esa elección, o que tal vez esa profesión tiene muchas áreas y no sé para dónde ir. Claro, exacto. Entonces, sucede. Sí, sucede. Y el duelo, entenderlo así, el duelo como una reacción ante una pérdida. El duelo como algo que lo tengo que trabajar y que lo tengo que procesar, y que siempre, obviamente, recomendamos el acompañamiento de un profesional. Totalmente. En este caso, yo como psicóloga, me encanta como poder ir, a ver, paso a paso, ir pensando qué siente esa persona, qué siente con esta pérdida, qué implica dejar algo. Exacto. Bueno, y la gente que está interesada, ¿cómo los encuentra? ¿Cómo te contacta? Bueno, un poco pusimos en nuestras redes, en Instagram, que siempre es mundo.propio, y en Facebook Mundo Propio, que está bueno que también vean porque hay posteos, como te decía recién, por ejemplo, para profesionales que ya se recibieron, volvimos a arrancar con el taller de mundo laboral, que es algo que está durante el año y es una asesoría por ahí para entrar al mundo profesional. Como te decía recién, yo me recibí, por ejemplo, de psicóloga, y dentro de la psicología hay muchas ramas. Claro. Hoy me dedico a esto, a lo organizacional, a lo laboral, a la orientación vocacional, pero tranquilamente podría estar en clínica con niños, en adicciones, en muchas áreas, y eso también es una nueva elección. Entonces hay reelecciones en la vida que también nos atraviesan y que también implican realmente una singularidad y un compromiso con nosotros mismos. Bueno, y te quiero felicitar porque la semana pasada estuviste participando en el vivo, Caminamos Juntas de Voces Vitales. Así es. Y estuviste en ese gran equipo de Mujeres y Salud. Y la verdad que fantástico. Gracias por sumarte, por participar, por siempre también estar compartiendo. Porque creo que cuando logramos tener también las visiones de diferentes edades, de diferentes
justamente puntos de vista, eso nos enriquece muchísimo más. Así que gracias por siempre estar presente, Azul, y gracias por haber participado en esta charla que estuvo preciosa. Lindísimo, o sea, gracias por la invitación. Yo también el espacio me pareció muy lindo, muy enriquecedor, porque incluso había otra psicóloga mucho más grande, entonces uno también va viendo otros puntos de vista, otras formaciones con Gaby, nutricionista. Es como que fue así una interdisciplina que logramos conectar todas las profesiones, porque la salud es así, digamos, es integral. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gaby, gracias. Nos volvemos a ver la semana que viene, nos vamos a un corte y ya regresamos.